la colita de adelante estaba mal porque ya no era virgen, me podía embarazar y además pues ya la gente se iba a dar cuenta que yo ya era una gran puta. Loop Social, un podcast para que las ideas no entren a la fuerza y resbalen mejor. Con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Oigan, cuando tenía yo como unos 20 años, tenía sospecha de tener una ITS. Y en ese entonces, bueno, yo vivía en Puebla y acudí a un lugar que era el COESIDA, ¿no? El Consejo Estatal de SIDA, que es lo que hoy sería un Capacits, pero bueno, en ese entonces se llamaba así. El caso es que pues, tú ibas a formarte a las 6 de la mañana, te sacaban sangre y te citaban otro día de la siguiente semana para darte los resultados. Pero yo no sabía que a todo el mundo lo citaban a la misma hora. Y en realidad era porque nos metían en un solo salón a todas las personas que nos habíamos hecho prueba la semana anterior para darnos una plática sobre ITS, ¿no? O sea, antes de decirte cualquier cosa, así como siéntense aquí en la sala de espera, llegaba la doctora Etna, por cierto, saludos a la doctora Etna, sigue ejerciendo, y te enseñaba la galería del terror, ¿no? O sea, todas las imágenes de los condilomas en penes y anos. Los peores, está cayendo. Exacto, esos. Y ya después que habías visto todo eso, era de, bueno, ahora pues cuando escuchen su nombre, pasan a la oficina para que les den su resultado, ¿no? Y pues ya pasó 15 minutos. Y obviamente después de ver todo eso, o sea, todo el mundo nos imaginábamos así como que en 2 semanas íbamos a estar así cundidos. Y bueno, en mi caso afortunadamente no fue, ¿no? O sea, lo que yo pensé que era, pensaba que tenía sífilis. Pero, o sea, sí me impactó esa experiencia porque dije, güey, o sea, como que, por un lado que violento, pero por otro lado, o sea, como, pues qué ganas de volver a venir a hacerme una prueba de ITS a este lugar. Porque además es el único que pues, era gratuito, pues que era más o menos accesible. Entonces, bueno, ¿ustedes han tenido alguna experiencia, ya sea con ITS o alguna cuestión así con servicios de salud respecto a un trato interesante, por decirlo menos? Es que yo estaba pensando de verdad, bueno, en un par de experiencias, y una no tiene tanto que ver con ITS, pero sí con este trato poco amable. Y francamente yo soy esa señora que se enfermaba mucho de la garganta, ¿no? Aquí, que las anginas, ¿no? Se van a no, horrible, feo. Pero eso me sucedía como muy rápido, entonces podía yo pasar 1 o día y medio y ya me ponía muy mal y entonces iba a la consulta. Pero la persona que me recibió, un señor, un médico, ¿verdad? De aquellos, me ha dado una reputoteada porque me dijo que por qué me esperaba yo tanto, que si me sentía en la pinche edad media, güey, así, pero regañada, fatal. Porque me dijo, güey, o sea, ¿por qué dejas que se empeore tanto esto? ¿Qué no te importa tu salud? No, así, bueno, la putiza. Pero ahorita que pienso en una experiencia que tiene que ver con cuestiones de la vida sexual, dices tú, la neta sí me acuerdo de una vez que llegué con una bonita cándida, ¿verdad? Que es una muy común. Y pasa eso, que a mí no me regañotearon tanto por esa parte, ¿no? Como de que, ay, mi amor, es normal, esto pasa mucho, porque la vida sexual, y me preguntaron más como cómo estaba previniendo un embarazo. Y entonces te empiezan a decir, le da igual la venta, el DIU de plata, el DIU de cobre, y eso, exacto, y dices tú, ay, mira, o sea, sí me vas a informar un chingo, pero solo de un pedacito de mi salud sexual y reproductiva, eso, digo, ahorita una ya sabe, pero pues en esos ayeres no, que hablo de infecciones no se me habló, ¿verdad? Pues yo, fíjense que la primera vez que me fui a hacer pruebas de ITS, pues ya llevaba mucho tiempo teniendo relaciones sexuales. Y yo era desde chica, desde bien chiquitilla de Corea. Y como empecé a tener un novio con el que estábamos teniendo relaciones sexuales ya de manera más frecuente y sin condón, pues me fui a hacer las pruebas. Y fui a un laboratorio privado en donde me dijeron, es que no te podemos hacer esto si no viene con una orden médica. Y entonces, pues evidentemente tuve que ir con un amigo especial a que me hiciera una orden para que pudiera yo poderme hacer las pruebas, ¿no? Y entonces, pues sí, algo terrible que evidentemente evita que personas que a lo mejor tienen miedo a acercarse a un servicio de salud y van a un laboratorio, pues no se hagan estas mismas pruebas. ¿Y tú, Carlitos? Tengo varias, pero creo que mi favorita fue la primera vez que sospeché que tenía una ITS. Yo tenía 17 años, casi 18. Estaba así como a unos días de cumplir 18, pero no tenía nadie. Entonces fui a un centro de salud y cuando me formé pedí mi ficha y me dijeron que sí me podían atender hasta que dije cuál era el motivo de la consulta. Ahí me regresaron, me dijeron que para poder regresar tenía que ir con mi mamá. Y entonces
me regreso, porque estaba muy asustado, porque todo esto ya tenía acceso a internet, y ya había como imaginado como 1,000,000 de cosas, entonces yo pensaba que todo se me iba a caer, ¿no? Entonces regreso a casa y le digo a mi tía, la más joven, ¿sabes? Como que la más chica de todas, que es como la más cercana, le digo, oye, acompáñame, no me hagas ninguna pregunta, y simplemente ya, dije que sí a todo. Dije que sí a todo, yo no tengo bajo control. Y ella estaba como muy asustada, igual como que yo no le decía nada, pero pues ella ahí se fue. Y al final recuerdo mucho que no era lo que yo pensaba que era, al final solo me dieron una pomada como de canesteno o algo así. Pero un súper regaño a mí y a mi tía, porque justamente me decía el doctor, como yo tengo hija, sí me gustaría que un chico, tú no, se acercara y ya se hiciera. Yo decía, no, se me está asando. No, juzgar a la gente. Eso viene con el médico, con el párroco, no. Exacto, pero pues, ¿qué les parece si le damos? Venga. Estás escuchando Loop Social, con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Ay, pues qué bonito, de verdad, estar en otro espacio más de su podcast de confianza, mi gente, Loop Social. Y pues, yo soy Akiko Bonilla y me acompaña aquí... Yo soy Ricardo Baruch y yo soy Alan Fonseca. Y hoy tenemos invitadas, ¿quién está aquí? Hola, pues yo soy Carlos Edo, gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por estar. Y pues nada, ya estábamos empezando la plática acá con el tema de las ETS y de cómo a veces los servicios de salud, pues, no se han dejado tantito a deber, ¿verdad? Y pues hoy tenemos un tema que nos convoca a volver a hablar de esto, ¿cierto, mi querido Rich? Sí, y justamente invitamos a Carlos porque él que coordina, o corrígeme si me equivoco, el área de VIH dentro de la organización JAF, que seguramente habrán escuchado porque hacen un montón de cosas y andan en todos lados. Y además acaba de tener su examen, bueno, para cuando salga el episodio ya va a ser un maestro de salud pública, así que felicidades, Carlos. Y activista increíble de toda la vida. Cuéntanos un poquito más de quién eres antes de entrarle al tema. Pues sí, justo coordino el programa Salud Positiva en Jack México. Este es un programa que si bien tiene un componente muy particular en VIH, más bien es un componente de salud de personas de la universidad y otras poblaciones clave, ¿no? Nos gusta hablar sobre el bienestar, tenemos una visión como que la salud se construye a partir de reconocer y poner el paciente al centro, entonces pues jugamos con varias dinámicas de cómo alcanzar como esas acciones. Como bien dices, estoy estudiando, ya terminé de estudiar el programa de salud pública y soy enfermero de toda la vida, entonces igual como que estoy como involucrado en los temas desde esa vía profesional, pero también soy una persona que la atraviesa el VIH desde hace muchos años, entonces pues ahí me gusta mezclar entre lo personal, entre lo ñoño y entre lo comunitario y poder como pues ahí platicar. Entonces pues eso es un poquito de lo que soy y pues ya estaremos aquí platicando con ustedes. Excelente. Pues miren, una de las razones por las cuales decidimos hablar de este tema es porque recientemente, particularmente en redes sociales, en muchos medios de comunicación, volvió a salir la cuestión del Mpox, antes llamado Monkeypox, llamado antes viruela símica, pero hoy en día es Mpox, así simplemente tanto en inglés como en español. Y esto tiene que ver con una alerta epidemiológica que emitió la Organización Mundial de la Salud hace varias semanas, porque resulta que en África se identificó un nuevo clado de un virus, digamos que es como una especie de una variante distinta, que es más agresiva que el clado de virus que provocó el brote hace un par de años. Entonces, esto no significa que este virus ya esté presente en México o en la región de las Américas. Sin embargo, esto coincidió justamente con el hecho de que aquí en México algunas personas pusieron en redes sociales que les acababan de detectar Mpox también. Y entonces mucha gente pensó, pues ya es lo mismo, ¿no? Así como de otra vez vamos a vivir un brote como el de 2022, lo cual no sabemos si va a ocurrir con este nuevo virus. Pudiera existir la posibilidad, puede existir la posibilidad de que no, pero el caso es que todo el mundo está hablando de Mpox nuevamente. Y justamente la idea de mezclarlo también con este tema de ITS es que, mirando hacia atrás en el brote anterior, pues se identificó por parte de la Organización Mundial de la Salud que más del 90% de los casos que se dieron de Mpox en el mundo, incluyendo México, fueron por transmisión sexual, ¿no? O sea, porque al principio se pensaba que era por contacto piel con piel, así que si yo tocaba el brazo a Alan, ya no sé, me transmitía el virus, lo cual no es, o sea, no es que sea imposible el contacto piel con piel, pero sí era mucho más fácil por transmisión sexual, y entonces, pues eso como que vino a poner sobre la mesa el hecho de que pues en México, por un lado, no estábamos preparados obviamente para un virus que no estaba presente, que nuevamente iba a
iba a afectar particularmente a algunas poblaciones clave como hombres gays, como mujeres trans, pero además porque en los servicios de salud pues seguimos teniendo un montón de situaciones como estas que platicamos en el primer bloque, donde desafortunadamente los temas relacionados con la salud sexual se ven, digamos que desde una perspectiva del castigo, ¿no? De esto te lo ganas por andar haciendo ciertas cosas, en lugar de, como dice Carlos, pensarlo en un aspecto positivo, de que la sexualidad es parte de nuestras vidas, de que, pues, lo que queremos es el bienestar. Entonces, pues, no sé, ¿cómo ven esta parte del Mpox, Carlos, respecto a qué has estado escuchando y cómo ves que, pues, deberíamos estar preocupándonos, organizándonos o qué hacemos? Sí, creo que una de las grandes cosas que sucede en este momento cuando vuelve a estar sobre la mesa el tema del Mpox son los recuerdos de hace 2 años, ¿no? Porque hace 2 años sí atravesamos una serie de casos donde al menos todos conocemos a una persona o lo vivimos en carne propia y nos dimos cuenta que sí era una situación complicada de pasar físicamente, pero además el estigma que llevaba esa acción, ¿no? Recordemos que igual hace 2 años había un contexto que tenía que ver sobre el tema de la pandemia, entonces el tema estaba tan sensible, tan acariciado, que hubo que hacer muchas intervenciones de resiliencia comunitaria, o sea que de repente empezamos a conectarnos, a charlar sobre el tema, ¿no? Sobre a sensibilizarnos y también cómo espantarnos. Pasa un tiempo en el cual también es muy claro que no desaparece, ¿no? El Mpox, porque ha habido como casos como aleatorios, pero cuando vuelve a salir la noticia se vuelven a atender las alarmas, ¿no? Y entonces, lejos de que sentamos como un riesgo nuevo de alguien nuevamente, sino es como esto que nos empieza a llegar a la cabeza de nuevamente estar preocupadas, nuevamente de qué tengo que hacer, ¿no? Con mi sexualidad, qué tengo que hacer para protegerme, ¿no? Si ya me dio, me va a volver a dar, ¿no? Y entonces empieza a haber una cascada de las mismas preguntas que ya nos hacemos en ese momento, más las nuevas preguntas, ¿no? Con los temas alarmistas, ¿no? Que de repente en las notas que vemos en Twitter, que vemos como de repente en los medios, pues aparece como, pues, desproporcionado, ¿no? O sea, colocan una foto, ¿no? De, ¿sabes? Esas todas terribles, diciendo, nuevo Mpox mucho más, violento y con una mortalidad alta, ¿no? Y de repente dicen, ya viene, y ya estuvo acá, ¿no? O sea, como ya estuvo acá, ya lo vimos, creo que eso ha sido como uno de los temas que hace que lleguen con un interés diferente, porque se hace la nota y el interés de repente es mucho más amplio, ¿no? O sea, sí convoca a las personas a interesarse en saber qué se tiene que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y sobre todo aquí una gran pregunta, ¿quiénes lo tienen que hacer, no? ¿Quiénes se tienen que involucrar? Las mismas personas, los colectivos, el Estado, las instituciones de salud, ¿no? Y entonces, pues ahorita estamos como tan en este inicio de la charla que todavía podemos como hacer esta clase de ejercicios y preguntarnos qué tenemos que hacer, ¿no? Y a qué nos estamos enfrentando, pero mucho creo que tiene que ver con, pues, lo pasado, con los sentimientos removidos, y que, pues, como ya lo hicimos una vez, lo queremos volver a hacer de alguna manera, y pues aquí andamos ahí chocando todo con la pared, ¿no? Claro, yo me acuerdo que la vez pasada se había surgido en una fiesta, ¿no? En un baño, y se había concentrado mucho en hombres que tienen sexo con hombres. ¿Cómo está de diferente ahorita? O sea, ¿sigue siendo concentrada la epidemia en hombres que tienen sexo con hombres, o ya no son más personas? ¿Qué ha ocurrido nuevo, no? ¿Qué es lo nuevo de esta nueva variante? Justo quería como, o sea, siguiendo esto que mencionabas, ¿no? Como de todos estos sentimientos de la nación, ¿verdad? Que se han quedado desde la pandemia, lo de la información y la sobreinformación y el amarillismo y su pinche madre. Que sí es cierto, Carlos, que sí deberíamos estar creyéndonos, tomándonos en serio, o tal vez relajando un poco el disco. ¿Qué dices tú? Yo digo que una de las cosas que sí son ciertas es que sí tenemos que tomar medidas de prevención específicas, sí los tenemos que tener mapeado y saber que posiblemente, ¿no? En algún momento posiblemente te puede pasar, y entonces si te sucede, sepas qué hacer exactamente, ¿no? O sea, de que existen alternativas, de que no estamos hablando nuevamente de que viene este caos catastrófico que viene a arruinar tu vida y a matar a todos a tu alrededor, ¿no? Sino que evidentemente han de existir, y a veces esta alerta, pues, de que tengamos que poner la mira sobre el en acción, ¿no? O sea, nombrarlo es una parte importante, pero también hay que aprender a nombrarlo de una manera en la que no logre de alguna manera quitarnos el bienestar, ¿no? Porque ¿de qué sirve, no, cuidarte de algo para que no te pase si ese cuidado te genera bienestar, ¿no? Si ese cuidado te hace no vivir tu sexualidad de una manera de disfrutarla, si te hace tener cruda sexual, que yo siempre lo que he dicho con el tema de las ITS, es lo peor que te puede pasar es tener cruda sexual, ¿no? Ir a un lugar de encuentro, sí, ir a un lugar de encuentro, es religioso con 16 personas y luego tener
16 días, ¿no? De Sí, agonía sí, que porque- hice, ¿no? Y estarte revisando y que te salga cualquier opción y tú ya digas, esto es Mpox y no solamente Mpox, es de la super peligrosa africana, ¿no? Que me va a matar en 16 días, ¿no? Entonces, creo Y que además de eso hay muchísimo, o sea, siempre en consulta te llega la típica persona que no manches, me siento súper mal, y además lo integras para tus siguientes relaciones sexuales, ¿no? Sí, y te lo llevas. Entonces yo creo que eso sí es real, sí tenemos que ponerlo, ¿no? Sobre la mesa, tomar acción en individual y en colectivo, pero con los ajustes suficientes para que esto no nos coma, ¿no? Además, que no se genere como ese punto de inflexión donde ya estemos como con la cacería de brujas, ¿no? Porque ya lo decías tú, cuando hablamos en Inbox al inicio y hasta el momento, se hablaba de algo que poco se hablaba en la vida pública, en los lugares de encuentro. Los lugares de encuentro era una vox populi que tenemos en la comunidad, que no necesariamente compartimos en todos lados, pero ahora estaban en los medios de que el baño, ¿no? Entonces... En pandemia no teníamos eso, bebé. Sí, no, ya eso. Lejísimo, sí, no se Así hablaba es que de esto. todos los lugares son cosas cerradas. No fuimos. No, y lo que quería mencionar es que efectivamente, pues algo de lecciones aprendidas tenemos, ¿no? Y efectivamente, asustarnos de la nada no funciona, no sirve de nada, pero sí vale la pena conocer justamente como dices, o sea, saber por lo menos qué hacer, ¿no? O sea, porque las medidas de prevención, pues básicamente pueden ser tener una vacuna, ¿no? O sea, ponerse la vacuna que ya existía para la viruela regular, digamos, la viruela humana, pero que se puede usar para Mpox, la cual aquí en México desafortunadamente nunca se aprobó ni se compró, pero en otros países sí estaba disponible. De hecho, hubo muchos mexicanos que fueron a Estados Unidos, a otros lados a vacunarse. Esa es una. La otra es, pues, evitar el contacto sexual. Y que también eso es algo que, sin que necesariamente nos hayan dicho, creo que la misma comunidad, como que al ver lo que estaba pasando, sí hubo mucha gente que dijo, ¿sabes qué? Ahorita solo voy a coger con mi novio, ahorita voy a dejar de ir a ciertos lugares de encuentro, ahorita voy a dejar de usar apps. Y lo cual no significa que todo el mundo lo hizo, pero sí definitivamente tuvo un impacto. Y por otro lado, el hecho de que las personas que ya tuvieran algunas lesiones de Mpox, por ejemplo, pues se guardaran, no necesariamente se aislaran, ¿no? O sea, pero por lo menos dejaran de tener actividad sexual, ¿no? Entonces, estas son como algunas de las estrategias que sabemos que pues funcionaron, pero lo que también tendríamos que saber es que pues hay servicios de salud donde pues uno puede acudir, ¿no? O sea, particularmente los servicios de salud que estaban disponibles, pues eran aquellos que tienen que ver con VIH y TS, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, las clínicas Condesas, los Capacits en el caso de los estados, quien tenía IMSS, pues tenía que ir al IMSS, pero pues ahí es donde justamente entra este tema de que, pues era un virus nuevo, eran lesiones que nunca habíamos visto, ¿no? O sea, porque pues la viruela humana desapareció, se erradicó hace décadas, ¿no? Entonces, el personal médico de enfermería que está en los hospitales nunca había visto una herida de viruela que era similar, ¿no? O sea, en algunos casos era bastante sencilla, entre comillas, pero en algunos casos eran estas que veíamos en las fotos en redes sociales de así, una lesión de 1 centímetro de diámetro, con profundidad, con un color muy oscuro, ¿no? Entonces, pues obviamente sí da miedo, y ahí es donde justamente también, o sea, creo que sí se vivía este estigma por parte del personal de salud, pero también pues había que entender que tampoco ellos Era de lo cabellera. habían visto, ¿no? No, y además acuérdense que pues, en el brote anterior estábamos muy sensibles de la pandemia de COVID, entonces pues todo el mundo estaba mega alarmado por ahora que voy a contraer, si bebés estábamos forrados todos Era para que no nos diera COVID. Y ahora con esto nuevo, pues entonces evidentemente no necesariamente se hicieron las mejores prácticas en ese entonces. Sí, que también existe una rotación de personal impresionante que estaba readaptándose a cómo atender a la población sin COVID, ¿no? O sea, sin que fuera como el centro de atención y de repente llega esto nuevo, muy focalizado, pues sí genera como que de repente fuera la tierra fértil para que nadie pudiera hacer como llegar al mejor lugar posible, ¿no? Y esta parte de las medidas me parece como bien pertinente, porque muchas veces nos han dicho y hemos algunas como de repente como no, es que el tema de la abstinencia como política pública no funciona o en la educación, pero aquí es diferente, porque no es lo mismo de repente reducir o tomar por acción propia, ¿no? Desde la autonomía, desde como una medida de cuidado específico, a que si fuera como en la medida de imposición, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta clase situaciones donde
verdaderamente la prevención como muy específica te deja sin armas, ¿no? O sea, porque hablábamos sobre si bien el uso del condón podría ser una medida de reducción de riesgo para lesiones internas, ¿no? Pero pues no deja de haber un riesgo para lesiones externas. Y no si vas a un baño, o sea, vas a una fiesta de estas de full body. O sea, estuvo complejo decirse, tomar una medida de prevención para buscar el sí, ¿no? Entonces de repente aquí esta decisión nace desde otro lugar, ¿no? Nace desde la autonomía, desde el autocuidado, y entonces no es comparable con otras medidas de abstinencia, ¿no? Para que no suene medio raro, y ¿no? Que son como de, entonces no quieres que te den hoja, ¿no? Claro. No, más bien no quiero que me voy a controlar y voy a gestionar mis prácticas sexuales de una manera como pues más Está ahí justo desde el autocuidado, Sí. y ya no desde este terror, desde este miedo y desde esta Sí, inseguridad. o sea, desde dónde viene la toma de decisión, me parece importante que lo hagamos para que igual no nos vayamos por otro lado. Y que no es lo mismo comparar Mpox con gonorrea, con sífilis, ¿saben? O sea, finalmente unas son mucho de contacto, otras son mucho de penetración, o sea, en realidad cada una tiene sus particularidades y en una sí puedes decir abstenerte o abstenerte de ir a las fiestas por un ratito, ¿saben? Claro. No, y las consecuencias físicas, o sea, no es lo mismo que tengas sífilis y te lo trates, o que te gonorrea y que te lo trates, a tener las lesiones, Claro, visibles, dolorosas, que en algún momento podrían generar cicatrices, ¿no? El estigma, el tema del aislamiento, porque también, ¿cuántas personas podemos como cumplir la regla del aislamiento total, ¿no? De quédate tantos días solo en un solo espacio para ti, ¿no? Y que aparte, pues, aunque sabemos que no son astrales, ¿no? Y que la convivencia con otras personas en casa se puede hacer y podría no generar ningún riesgo, pero aún así, como, pues, ese chip hace que todo se complique, ¿no? Entonces, en relación a las posibles consecuencias o cómo se desarrolla la infección, ¿no? En comparación con otras, pues claro que las medidas también van a ser abusadas, ¿no? O sea, depende ya de ese sífilis, una vez más, no salvo lo que se vea sífilis, una película que te protejas de tanto, pero cuando hablamos de Mpox, ¿no? Y vemos los ejemplos y de repente las historias, porque hubo muchas personas que contaron su experiencia y de repente es bastante chin. Yo quisiera estar en eso, o sea, sí está bastante más intensito que en algunos casos, porque también puede haber algunos casos de Mpox donde te salgan 2 microlesiones en Que vas te des acá, cuenta, que te das cuenta y que no genere tanto riesgo, o sea, tampoco es como regla de que siempre va a ser terrible, ¿no? Sí, para mí eso es una de las cosas que más me sacudía durante el brote de Mpox hace un par de años, ¿no? O sea, que había mucha gente que decía, es que a mí me salió una lesión, me dolió un poquito, entonces no le hagan tanto el cuento, así, ¿para qué andan allá afuera haciendo argüende para que compren las vacunas? Y era como, a ver, vato, o sea, qué bueno que a ti solo te dio una o dos lesiones y te dolía poquito, pero hubo gente que sufrió como no tienes idea, que estaba en el hospital con parches de morfina, experimentando el peor dolor de su vida. Hubo decenas de personas que murieron a raíz del Mpox, particularmente personas que vivían con VIH y no conocían su estatus, no estaban en tratamiento. Entonces, o sea, es de estas cosas que no deberíamos minimizar, de la misma forma que no deberíamos minimizar otras UTS, ¿no? O sea, porque siento que siempre es este miedo al VIH porque sé que, entre comillas, me puedo morir si no me atiendo. Pero la verdad es que hay otras UTS que también están provocando mucho sufrimiento, pueden tener efectos secundarios muy complicados. Y con esto no quiero decir que hay que meterle miedo a la gente, ¿no? O sea, pero al contrario, o sea, sí creo que deberíamos volver a hablar de las ITS más desde un aspecto de, o sea, chequémonos, tratémonos por nuestro bienestar, ¿no? Pero sin olvidar que efectivamente sí puede haber complicaciones en caso de que no lo hagamos. Estás escuchando Loop Social, con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Entonces, yo por eso siempre siempre digo que cuando hablemos de ITS, de salud sexual, pues evidentemente siempre va junto con pegado la salud mental, siempre va junto con pegado el placer, pero siempre va junto con pegado también el autocuidado, ¿no? Ya lo que estamos diciendo ahorita fuera del aire, o sea, entonces, evidentemente cada persona tiene una información diferente, cada persona ha construido un placer distinto y a partir de eso es como se pueden hacer diferentes estrategias para, pues, así, artesanales persona por persona, ¿no? Y entonces ya ves qué información tiene la persona y a partir de eso le dices, bueno, a ver, a ti te conviene más esta estrategia sobre esta otra. No, y sí que es verdad que hay que hablar de todas las infecciones de transmisión sexual y desde este enfoque positivo, desde este lugar en el que colocamos el placer al centro y ahora sí que nos prende a autocuidarnos. Yo creo que esa es como la invitación, ¿no? O hacia esa nueva narrativa habría que migrar.
Pero yo quiero, así como que antes de que se nos vaya el tiempito, preguntar para que quienes nos escuchan, nos ven, si se lleven ahí apuntado, subrayado con su lápiz de color, ¿de qué otras infecciones tendríamos tal vez que estar como hablando? Porque sí que se están poniendo sobre la mesa y no se están visibilizando tanto nuevos retos de salud sexual que tal vez pensábamos que ya habíamos pasado así de que en el 1920 y no, y aquí están muy a la orden del día. No sé qué les ha tocado a ustedes conocer, saber, escuchar al respecto de otras ITS que estén buenas. Y yo lo decía como un poco de broma al inicio sobre el tema de sales anoxidácitis, pero porque es un tema que está sobre la mesa, particularmente en hombres de la diversidad sexual. Hay exponencialmente una cantidad alta de casos de sífilis, ¿no? Y que de repente no solamente es que suceda, sino que hay bastantes reinfecciones. O sea, tú puedes agarrar a una persona y preguntarle cuántas veces has tenido sífilis en los últimos 2 años, te puedes ir a ver esta pared, ¿no? O sea, entonces creo que es un tema que tendríamos que empezar como a colocar sobre la mesa, ¿no? Sobre cómo eso sucede, porque la sífilis uno puede no diagnosticarse, no detectarse de manera oportuna y generar estragos en el cuerpo bastante importantes, ¿no? O sea, también podemos colocarlo sobre cada vez que encontramos un caso, significa que posiblemente podemos imaginarnos que hay otros casos más que no nos han dado, ¿no? Entonces podría ser que haya personas que tengan sífilis y no lo sepan, ¿no? Y estén como haciendo esos estragos. Eso es como una de las cosas que a nosotros nos preocupan por ahora, ¿no? Que estamos como viendo cómo hablar sobre el tema, cómo empezar a sensibilizar para poderse realizar las pruebas, porque además se vuelve muy complejo para entenderlo, ¿no? Uno de los temas de la sífilis es el testeo, ¿no? Los testeos que son por anticuerpos, si tú ya tuviste sífilis, posiblemente salga reactivo, y si tu médico no lo sabe leer e interpretar bien, te va a volver a mandar el tratamiento, vas a volver a pensar que lo tienes, ¿no? Sin tener los estudios complementarios para decir, ok, esta es mi segunda vez, ¿no? Una idea, ¿no? Para poder hacer como los tonteos. Así mis baches como en RuPaul. Sí, no. Entonces creo que esa infección en particular es algo de lo que tenemos que volver a platicar en lo comunitario, entre pares, pero también volver a mirar hacia las y los profesionales, de cómo estás atendiendo, o sea, si llega este caso, ¿qué le preguntas? O demás, ¿no? Y yo creo que sería, por ahora no creo que pues hay varias, ¿no? O sea, el mismo tema de VIH creo que es algo que se tiene que seguir poniendo sobre la mesa porque tenemos hoy día sus alternativas que nos permiten tener o reforzar la prevención, ¿no? En personas que no lo tengan, como pues que las personas sí se dieran a la profilaxis preexposición, las que tengan exposición en el IMSS, sino las que en la Secretaría de Seguros, en el ISSSTE, o sea, que lleguen ahí, no creo que eso también es uno de los puntos. Si ya tenemos esa política pública, si ya tenemos esos manuales, si ya tenemos ese personal capacitado, porque en teoría lo tenemos, ¿cómo hacemos para que las personas alcancen eso? Porque a mí me parecería una mejor acción comunitaria, hacer que las personas puedan acceder a estas herramientas de prevención, que darle las herramientas para la vinculación en un caso reactivo, ¿no? Entonces creo que esos dos temas serían algo lo que podría ver. Yo las que pido la consulta así de cajón son hepatitis C, VIH y sífilis, ¿no? Que pueden ser silentes, ¿no? Que de repente es difícil o en algunos casos no las puedes detectar tan fácilmente. Y evidentemente, pues, Papá Nicolau para las personas que tengan cervix por VPH. Que creo que son las importantes. Evidentemente, pues, hay otras que también nos tenemos que fijar, hepatitis B, y las otras que dan más sintomatología, que son más fáciles de detectar, porque, pues, oye, tengo comezón, me está surgiendo una cosa, lo que sea, entonces ya te alenta más. Sí, pero sí, justo quería reforzar este tema de sífilis, porque efectivamente estamos viendo que estamos alcanzando una de las prevalencias probablemente la más alta que hemos tenido en la historia, y particularmente hombres gays y sexuales y otros HCH, pero también mujeres trans, pero incluso también en población hetero estamos viendo un repunte de sífilis, y esto, pues, siento que también hay una gran diferencia, ¿no? Digamos que hasta cultural, entre, por ejemplo, un grupo de muchos hombres gays que quizás hasta como dice Carlos, hasta nos hemos acostumbrado a tener sífilis, entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer, qué nos van a mandar, ¿no? O sea, como que ya no nos da tanta pena quizás que el médico nos revise el pene, el ano, etcétera. Pero para muchísima gente sigue siendo un tema que te da pavor, ¿no? O sea, porque a pesar de que la sífilis se puede curar de una manera muy sencilla, pues en realidad hay mucho estigma respecto a todas las ITS, entonces pues piensas que se te va a caer el pito y demás. Pero además sí creo que tenemos que echar mano, por ejemplo, de estrategias nuevas que tenemos para la prevención, como es el caso de la Doxipec, ¿no? Creo que ya lo mencionábamos en otro episodio, pero justamente la Doxipec es tratamiento muy sencillo con base en doxiciclina,
que se está usando y que está mostrando muy buena efectividad para evitar no solo sífilis, sino también clamidia y gonorrea, pero que aquí en México digamos que el sistema de salud no se daría abasto en estarle recomendando Doxipep a toda la gente que lo necesita. Entonces ahí es donde también creo que el rol muchas veces de las organizaciones, de las comunidades, de pues compartir un poco estos saberes, y no lo digo porque nos vayamos a autorrecetar les unes a los otros, pero sí por lo menos para saber que existe pues, un método de prevención más allá del condón, ¿no? O sea, porque, por más que probamos el condón y que por favor sigan usando gente, sabemos que por unas cosas o por otras hay muchas personas que no lo van a usar y por lo tanto, pues Doxipep, en el caso de las ITS bacterianas, es la única otra alternativa que tenemos, ¿no? Sí. Oiga, pues yo quería decir una cosita más al respecto de esto, y es que justo ya lo decías ahorita, Ricardo, esto está empezando a permear en otras poblaciones, o sea, como que, digo, qué feo que lo diga así, y una disculpita, cancélenme un chingo, pero pues maybe tal vez ya tomando en consideración que esto empiece a entrar en otras poblaciones, pues ya nos hagan un poquito más de caso, no decidiría y le pongan un poco más de atención y empiecen a garantizarse todos estos derechos, que no solo son servicios, son derechos. Y me quedo pensando pues en el fuerte trabajo que sigue pendiente del lado de la institución del gobierno, pues, pero también en las muchas estrategias que podemos seguir trabajando como población. Porque ahorita, ya con esto me callo el hocico, te escuchaba y sí que es verdad que he empezado a escuchar a mujeres cisgénero, bisexuales, heterosexuales, que también están como transitando una suerte de duelo sorpresivo por el tema de, oye, ya también me ha tocado, bueno, recién atendí a una chica con un tema de gonorrea, por ejemplo, en la garganta. Entonces, como cosas que parecían muy poco comunes, digo, siguen tal vez siendo poco comunes, tal vez poco habladas, no lo sé, ahorita pensando en voz alta, no sé si es algo que se vive en un closet por allá, ¿no? Pero eso, creo que la conversación sigue siendo en dos espacios, como seguir exigiendo al Estado que nos dé pues lo que le toca y le corresponde darnos, pero por otro lado, pues puta, no te puedes sentar a esperar y que tu salud valga madre. Entonces, ¿cómo podemos pues seguir también tomando acciones desde, ya lo decías tú, queridísimo Carlos, desde poner el placer al centro, pero también desde incluir en ese fenómeno del placer el autocuidado, que me prenda a estar bien y saber que estoy bien para seguir disfrutando, ¿no? Sí, yo creo que hay una medida que no podemos dejar atrás. Siempre que hablemos como de mejorar la salud sexual y ese, tenemos que hablar de estigma. Y cómo ese estigma lo van a ser una de las principales barreras para que las personas, uno, no puedan llegar al sistema de salud y atenderse las situaciones o tomar las medidas preventivas, y como también el impacto que tiene en las propias personas el vivir o el tener una infección de transmisión sexual, porque no solamente es pues que hagas pipí navajas o que te salga un granito o que sino es toda la carga que te echas encima, ¿no? O sea, irremediablemente, y lo platicábamos mucho entre algunos colegas, que ya nos sabemos un poco sensibilizados, que ya nos sabemos un poco deconstruidos, pero que no, a pesar de todo eso, no se te quita la sensación de suciedad con que sucede, ¿no? O sea, me siento raro, me siento incómodo, ¿no? Y ahora colocártelos en los zapatos de alguien que no tiene la información, y la primera información que va a su primer informante es un profesional de la salud, que además lo estigmatiza más, y que además que le cuenta a su pareja sexual y aparte me lo señalan, me lo criminalizan y me lo todo, ¿no? Pues creo que hay muchas cosas que son muchas barreras, y creo que una de las estrategias comunitarias que tenemos que tener, no solamente es que queramos convertirnos en el sistema de salud y ahora nosotros administrar los servicios de salud, no, más bien cómo nosotros podemos abordar desde lo comunitario los estigmas, ¿no? El acompañamiento, pues si te sucedió, también hay manera de prevenir que eso no avance, ¿no? O sea, de repente la prevención no solamente es qué voy a hacer para que no me pase, sino la prevención también es si me pasa, saber qué hacer, ¿no? Y de evitar los daños, tanto físicos, pero también emocionales, pero también sociales y demás, ¿no? Y creo que ahí es una área de oportunidad en las que sí podemos actuar, ¿no? Las personas que hemos decidido organizarnos, pero también las personas desde la individualidad, ¿sabes? O sea, convierte en esa persona a la que su amigo le puede decir que tiene sífilis y que lo va a acompañar y que se relaje, ¿no? O sea, que no es como el fin del mundo. Y no te va a decir, es una puerca. Exactamente, o sea, conviértanse en esa persona y eso va a aumentar la red, y eso, ¿no? Aunque no lo crean, aunque suene bastante descabellado, va a tener un impacto en la salud pública de las personas, ¿no? En los casos detectados, en los riesgos, en los nuevos números y más. Y pues simplemente puedas evitar que te llegue a ti, ¿no? Pues esa es la cadena de prevención, igual, y ser buen pedo, ser buena onda, no tener todos estigmas, también es una medida de prevención, ¿no? O sea, también es una medida en la que puede ser que se corten esas cadenas y que no tenemos como que pasarlo la terribilidad. O sea, porque, por ejemplo, con el tema de la sífilis,
no es lo mismo que te pongan una inyección de carga, que tengan que hospitalizarte para que tengas que ponerte un tratamiento, ¿no? Para vernos total, o sea, hay una diferencia abismal y la diferencia fue el estigma, el miedo, el no tener la información a la mano, ¿no? O el saber que sucedió algo y me espero, ¿no? A que Solito se cure, casi nada Solito se cura, ¿ok? Siempre hay que ir a que haya una revisión, ¿no? A que tengamos como al menos ese visto bueno. Y es que ese es el problema, o sea, tu tía panista que te dice que está mal coger, esa es la raíz de nuestro problema. O sea, que tenemos muchas situaciones en donde nos enseñaron que las relaciones sexuales son inherentemente malas, son pecaminosas, son negativas. Y entonces, vean todo lo que pasa, ¿no? Personas que desafortunadamente no accedieron a la información y entonces les ocurre, se esperan, se mueren, pasan muchísimas otras situaciones, ¿no? Entonces, eso, empecemos a también romper con eso, platicar, encontrar estos espacios en donde tengamos educación sexual integral, sí, no solamente en términos de ITS, sino de todas las otras cosas que ya hemos hablado en otros episodios, y entonces así poquito a poco tendremos una sociedad que sea buena. Claro, y además creo que tenemos una oportunidad muy particular en este momento en el que estamos viviendo un cambio de gobierno, ¿no? Y en el que pues llegan digamos que nuevas personas a las posiciones clave, se van a tomar decisiones distintas, entonces justamente pues tenemos que como comunidades pues exigir que no solamente se atiendan aquellos digamos que problemas de salud que ya existen, sino que también pues se cambie un poquito este chip, como hemos estado diciendo, ¿no? O sea, como de no esperarnos hasta que nos llegue la nueva cepa de Mpox para reaccionar, ¿no? Sino cómo creamos un sistema de cuidados, de bienestar, donde si llega el Mpox o cualquier otro virus que vaya a surgir por ahí, estemos preparados para, digamos que para no sufrir nosotros como individuos, pero también para que hagamos comunidad y podamos hacer estos cuidados colectivos, ¿no? Pues no sé, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero tienen otros comentarios. No, pues nada, creo que ya nos vamos a la parte en la que cada quien, Carlos, va a decir pues qué le lubrican, qué le seca, le reseca o le exfolian de este episodio. Ya. Estás escuchando Loop Social con Akiko Bonilla, Ángel Candia, Alan Fonseca y Ricardo Baruch. Loop Social, el podcast. Oigan, pues seguramente se preguntarán qué faltó Ángel Candia. Le mandamos un saludo hasta San Luis, que sigue allá en su tierra. No puedo estar por un tema personal, pero esperemos que el próximo episodio ya esté de vuelta, muy contento y pues y nos acompañe. Muy gritón, como siempre. Pues bueno, aquí lubricate, chiquito. Y ahora nos toca decir quién nos lubricó. Pues yo creo que estamos en un momento en el cual ya hay mucho acceso a la información, ya afortunadamente tenemos personajes que están haciendo mucho trabajo para que las personas verdaderamente puedan tener esta vida sexual con salud, con placer, con derechos. Y pues poquito a poco lo estamos logrando, ¿no? Tenemos evidentemente mucho trabajo que hacer, pero me lubrica el pensar que sí lo estamos haciendo, que no vamos a quitar el dedo del renglón y que finalmente no vamos a tener que ver chanclas ni volver a estigmatizar las ITS para enseñar a las personas hoy en día. Sí, yo, una de las cosas, creo que no lo mencionamos mucho, pero de las cosas que me lubricaron, digamos que esta discusión, fue como volver a ver cómo la respuesta comunitaria es tan importante, ¿no? O sea, sobre todo en el tema de Mpox. O sea, sí vimos hace 2 años que la reacción por parte de las autoridades fue muy lenta, daban información muy confusa y muy general. Y si no hubiera sido por las organizaciones, por los colectivos, por los influencers, por las personas que sin tener miles de seguidores en sus redes sociales compartían la información que estaba generando Vive Libre y La Tribu y Jax y Códice y las organizaciones del país, o sea, yo creo que pudo haber sido peor la situación, ¿no? Entonces tenemos que reconocer el valor que tenemos como comunidad de organizarnos, y así como podemos organizar las horchatas el sábado, también podemos organizar pues una clase, una especie de cuidados entre nosotros, ¿no? Entonces eso creo que está chido. La parte que me seca es que efectivamente sigue existiendo mucho estigma y discriminación en muchos servicios de salud. Obviamente no en todos, pero sí creo que tenemos mucho camino por recorrer, así que pues ojalá podamos seguir avanzando hacia un momento en el que ya no tenga que ser un motivo de vergüenza el hecho de que me vayan a realizar un condiloma anal en un servicio público de salud.
Y cuando anda una banda de rock que se llame. Oigan, yo pues voy ya tomé el espacio, ni pedo, ahí me voy de largo con mis lubricaciones. Me lubrica mucho esto que decías justo ahorita, Ricardo, de cómo hay más visibilidad de estos temas. Yo creo que poco a poquito eso, pues, aún de que nos queda un territorio por como recorrer en términos de erradicar estigma, sí que es verdad que al menos la visibilidad de los temas incomoden o no, ahí están y eso se aplaude y me lubrica un chingo, así como el tema de pues todo el trabajo que han hecho las personas que han sido vocales al respecto y precisamente organizaciones y demás, que me reseca muchísimo y de verdad que me duele, me duele que no tenga gusto de vacunas. O sea, no lo entiendo, me parece un absurdo, me parece a todas luces una cosa de ejercicio de poder a lo estúpido, no sé qué tipo de statements se quieran hacer, creo que está muy asociado al tema del estigma del VIH y toda esta herencia de enfermedades homosexuales, o sea, ese es mi pienso, que son las únicas razones, porque no veo ninguna otra razón por la cual todavía el gobierno no se haga cargo de esta parte, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, sí me reseca un poquito que la banda tal vez tenga que vivir un poquito desde este temor, desde este lugar como incómodo, su ejercicio al derecho al placer, pero pues de nuevo invito y me lubrica, ahí sí redondeo, que allá hay estrategias, que allí hay toda esta parte comunitaria, información, etc. Entonces por allá ando entre Azul y buenas noches. Bueno, Carlos, pues yo creo que lo que más me lubrica de esta charla es que se puede hablar de placer, prevención de autocuidado en el mismo orden, ¿no? Y que conviven de una manera adecuada y principalmente los temas de salud sexual creo que es vital que empezamos a mirar hacia allá. Entonces, que estas charlas se vayan hacia allá es algo que me lubrica mucho porque empieza a hacer los cómo sí del placer, ¿no? Los cómo sí del cuidado, ¿no? Algo que me hace como un montón es que siempre volvemos a la misma charla del estigma, ¿no? Del miedo que se encuentra allá afuera y que, aunque damos pasitos, ¿no? Pareciera que me gustaría que estos pasos fueran mucho más grandes, ¿no? Y que las acciones que hacemos comunitarias pudieran estar a perpetuidad porque parece que cuando hay algo nuevo, parece que regresamos 15 años en el estigma, ¿no? Pues ya estamos medio adelante con el tema de la salud sexual, autonomía, y de repente llega por el doble tiempos y otra vez, ¿no? Otra vez regresar, ¿no? Entonces, eso es algo que me reseca un poquito. Bueno, pues no se olviden de comentarnos si ustedes estuvieron en Pox, qué tal les fue, si necesitan la vacuna. No se olviden pues apoyar todos los esfuerzos que seguramente ya se están organizando para exigir este derecho a las autoridades. Y pues nada, síguenos en nuestro Instagram, @LubSocialPodcast. Y si te quieren seguir a ti o a Jack, Carlos, ¿dónde pueden encontrar? Sí, pueden seguirnos como Jack México en todas las redes sociales. También pueden seguir como Carlos Aedo, principalmente en Twitter e Instagram. Y si me permites hacer un comercial, si trabajas en una organización civil o que trabaja en temas de VIH y requiere fortalecer su respuesta comunitaria, actualmente tenemos la convocatoria de conexión comunitaria, donde podemos ofrecerles pruebas de cuarta generación a las organizaciones civiles para que las puedan aplicar en el contexto comunitario. Si son una organización que no tiene todavía esa línea de acción, pero se quiere involucrar, esta convocatoria incluye la capacitación y el fortalecimiento para que se puedan hacer, ¿no? Entonces, le voy a pasar aquí a los chicos la liga de registro para que lo puedan poner abajo. Entonces, si son una organización, revisen la checa, apliquen, va a estar abierta desde a partir del 15 de agosto hasta el 15 de diciembre para que puedan recibir. Estas pruebas no tienen ningún costo y llegan hasta el mero rincón del país en donde estén. Ay, me encanta. Felicidades y gracias. Sí, qué chingón. Muy bien, muchísimas gracias a la producción, ya saben, chicos, les amamos al público por prestarnos siempre este hermoso recinto y pues nos vemos en la que sigue. Pónganos 5 estrellas en la plataforma de Vayan arriba, denle follow, denos follow. Coméntenos si le pegó, que le secó, qué duda tiene de inbox, lo que sea. Ahí, háganos caso pues, algo. Y besitos, Indy. Bueno, adiós. Ay, Adiós, besitos. Lub se escribe con V labiodental bebé. Lub Social, el podcast.